Regímenes totalitarios. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue un confrontamiento bélico centrado en Europa que empezó el 28 de julio de 1914, recibiendo el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán, Italia y Austria-Hungría. Por el otro lado se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. El ejército británico durante la Gran Guerra luchó la más larga y costosa en su historia. A diferencia del ejército de Francia y Alemania, sus grupos estaban formados exclusivamente por voluntarios, en comparación con el servicio obligatorio. A diferencia de los ejércitos de Inglaterra y Francia, que eran mucho más pequeños que sus contrapartes Italia y Alemania. A causa de la batalla hubo muchos cambios sociales y en la perspectiva de vida que se conocía. Algunos fueron que el cambio en la organización política de los continentes europeos y así creando nuevos países. Otro sería que en la guerra la mujer adquirió conciencia de su capacidad para desarrollar las mismas habilidades hechas por los hombres y obtuvo mayor protagonismo en el mercado laboral. Por otro lado, las clases salieron perjudicadas del conflicto. Una gran crisis económica asaltó a Europa y por ello las masas obreras sufrieron una pérdida importante del poder de sus salarios a causa de la inflación y sufrieron de intensas horas laborales. Un país especialmente sensible a la crisis fue Alemania, obligada tras los tratados de paz a compensar a los vencedores con grandes sumas de dinero, y por esto la victoria fue total. El imperio alemán perdió gran cantidad de territorio y fue obligado a pagar una alta compensación, mientras que el imperio austrohúngaro fue disuelto. Oficialmente la Gran Guerra terminó el 11 de noviembre de 1918, cuando se firmó el Tratado de Versalles, que fue muy malo para Alemania, ya que fue señalada como la responsable de las desgracias originadas por el combate. El fascismo. El fascismo fue un movimiento político y social de carácter nacionalista que surgió en Italia en 1919, luego de haber finalizado la Primera Guerra Mundial. Su creador fue Benito Mussolini, quien gobernó Italia desde 1922 hasta 1945. Se basó en una ideología de extrema derecha que rechazaba tanto la democracia liberal de competencia de partidos como los regímenes socialistas de partido único, basados en el marxismo-leninismo. Sus métodos de gobierno totalitarios incluyeron el culto a la personalidad del líder, la persecución de los dirigentes opositores y la discriminación de las minorías. Desde Italia, el fascismo se difundió rápidamente a otros países, entre ellos Alemania, Rumania, Bulgaria, Portugal y España. La Alemania nazi, gobernada por Adolfo Hitler, llevó el fascismo a sus últimas consecuencias, obteniendo el apoyo de gran parte de la sociedad a la guerra, la discriminación y el racismo. Las principales características del fascismo fueron concentrar todos los recursos del Estado en un líder supremo, persiguió y reprimió a los opositores, realzó el rol de las Fuerzas Armadas, manipuló los medios de comunicación para obtener el apoyo popular, controló la educación para que resaltara las ideas de patria, nación y la ideología fascista. Luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo perdió popularidad y se transformó en un movimiento político minoritario. En este contexto, el término fascismo comenzó a ser usado de manera ofensiva para calificar actitudes autoritarias, racistas y discriminatorias. El nazismo. El nazismo contribuyó a muchos cambios dentro de la sociedad durante la época de la Primera Guerra Mundial, haciendo que la vida de mucha gente cambiara drásticamente. Una de las cosas que el gobierno nazi cambió fue hacer que el ejército fuera destinado a servir únicamente al movimiento nacionalista. Gracias a ello se tuvo que rearmar el ejército completamente, al mismo tiempo que los gobiernos de los distintos estados fueron ajustados a la línea del movimiento y muchos de ellos perdieron los poderes que habían tenido durante siglos. También hicieron que se disolvieran los sindicatos y arrestaran a sus líderes. En su reemplazo se restableció el Frente Alemán del Trabajo, a cuya entidad debían afiliarse obligatoriamente todos los patronos y empleados. El objetivo del Frente Alemán del Trabajo era preservar la paz industrial y promover formas de seguridad social. El socialismo es una doctrina política y económica que propugna la propiedad,
y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política, social y económica de todas las personas. Y esta es creada para las clases trabajadoras que no tienen un orden económico propio y para el cual deben de crear uno. Su base es la propiedad colectiva en los medios de producción y distribución, buscando un bien social para toda la sociedad. La riqueza no debe recaer sobre los empleadores capitalistas, sino que debe estar repartida de forma igualitaria, eliminando la diferencia entre clases sociales. En sí, es un estado de carácter socialista que cuenta con un gobierno, una estructura estatal fuerte y un amplio poder en la toma de decisiones. Las posturas socialistas han ido evolucionando desde sus premisas más clásicas hasta una postura más abierta y aceptante del libre comercio. Bajo ciertas premisas básicas como el control de los gobiernos en el ámbito económico y financiero y la protección del ciudadano para evitar situaciones de desigualdad o abuso social, se trata de sistemas económicos mixtos conocidos como socialismos de mercado o socialdemocracia. En fin, el socialismo es la etapa anterior al comunismo, donde los obreros controlaban los medios de producción en su totalidad y se organizaban en una sociedad sin clases.